Ambientada en los 70, la película comienza con un niño llamado David Larry corriendo por el pequeño vecindario de Hastings, Minnesota. Parece algo típico de un niño, solo que él tiene una expresión de auténtico terror, pues en este mundo solo hay dos tipos de personas, los cazadores y los cazados. David es uno de los cazados. Lamentablemente, en su huida se acaba topando con una verja que no podía trepar. Del otro lado, aparece su mayor pesadilla, Roscoe, un niño enorme y malévolo al que apodaron Colmillo por su diente puntiagudo. Al parecer, David se las había arreglado para humillarlo durante una clase de ortografía, por lo que no está nada contento. Aún así, el pequeño le pide que retrasen su paliza hasta después, dado que tiene una sesión de fotos. Ante eso, el bully exclama que diga queso antes de golpearlo en la cara. Lleno de moretones, el niño se ve obligado a presentarse en la sesión fotográfica. Luego, su madre utiliza esa foto para reemplazarla por otra en la que también aparece golpeado. Lleva años siendo el saco de boxeo de Roscoe, pero al menos no es la única víctima, pues sus amigos sufren las mismas cosas. Uno de ellos es Ulf, un niño con una extraña afición por incendiar lo que sea. El otro es Gary, un pequeño regordete para el que solo existen dos grupos de alimentos, la carne y todo lo demás. El último miembro del grupo es Alan, el único niño de color del pueblo, y con un talento especial para meterse todo el puño en la boca. Luego de reunirse, los cuatro niños quedan estupefactos con Victoria, la niña más hermosa de su clase que los hace babear con solo saludarlos. De camino a la escuela, David escucha que una roca lunar se aproxima al pueblo, así que comienza a escribir un relato en el que un anciano intentó tocar la piedra, pero los agentes del gobierno lo acribillaron en el acto. Por desgracia, no podemos seguir viendo esta emocionante historia, porque David es obligado a dormirse, aunque no pierde la esperanza de convertirse en un escritor profesional. Al otro día, David juega con su figura de Evel Knievel, un motociclista atrevido y valiente, todo lo contrario a él. En una de sus vueltas, el juguete es interceptado por Roscoe, quien lo decapita y lo lanza al río. En la escuela tampoco se salva del bravucón, el cual lo somete contra el suelo para golpearlo, mientras que el resto lo ignora por miedo. En otro momento, los estudiantes contemplan la roca lunar, a la cual Roscoe mira con demasiado interés. Cuando los niños se van de la exposición, una profesora se le insinúa al guardián de la piedra, mientras Roscoe vigila desde la distancia. Minutos después, la roca desaparece y causa el pánico en la escuela. De camino a casa, el protagonista pasa por las orillas del río, donde Roscoe está admirando su nueva adquisición, la roca lunar. Por obvias razones, el niño prefiere dejarlo estar y volver a casa, donde sus padres le informan que van a mudarse a otro estado por cuestiones de trabajo. Esas son excelentes noticias para sus oídos, así que empieza a empacar con entusiasmo. Sin embargo, antes debe vengarse de Roscoe, por lo que le cuenta al director que él robó la piedra. Mientras abandona el pueblo, David observa a su archienemigo siendo arrestado por la policía. Parecía que el futuro del protagonista era esperanzador, aunque 26 años después lo vemos como un escritor fracasado, al que nadie le compra sus novelas. Peor aún, lo confunden por un empleado de la librería y le preguntan dónde está la sección de Stephen King. Como padre divorciado, debe encargarse de la crianza de su hijo Ben, un chico rebelde que solo causa problemas en la escuela. Cuando David creía que así sería el resto de su vida, recibe una carta de su antigua escuela, donde quieren que enseñe escritura creativa durante el semestre de otoño. Es la oportunidad ideal para comenzar de nuevo. Si bien David estaba emocionado por regresar a su antigua casa en Hastings, su hijo tiene problemas para adaptarse. Parte de ello es que será el chico nuevo de la escuela, aunque se niega a que su padre lo lleve hasta allá. Pese a eso, David entra a su antigua preparatoria con la misma emoción que un niño y le agradece a la bibliotecaria por inspirarlo de forma indirecta a ser escritor. En respuesta, la señora le exige de vuelta el libro que pidió prestado hace 8.862 días. Sí, lleva muy bien la cuenta. Luego el protagonista se gana rápidamente a sus nuevos estudiantes al contarles cómo pueden narrar una buena historia a raíz de una mentira. Al final, de eso se trata la ficción. Finalizada la clase, David se dirige a la sala de profesores, donde se reencuentra con Victoria, quien es la maestra de educación sexual. Como debe de impartir una clase ahora, no pueden hablar demasiado, pero acuerdan ponerse al día. Mientras, Ben se tropieza con Kirby, un niño que podría ser la reencarnación de David, ya que es el blanco de todos los bullies y Ben es uno de ellos.
Tras el altercado, David es convocado a dirección, a donde conoce al padre de Kirby, Ross, un profesor de carpintería algo tímido pero amable. Después de la reunión, los padres continúan hablando como amigos hasta que David se da cuenta de algo peculiar en la sonrisa de Ross. Tiene un diente puntiagudo, es el mismísimo Roscoe, su mayor pesadilla. Justo entonces, el hombre recuerda que no se han presentado formalmente, aunque justo antes de que David dijera su apellido, se enciende la alarma de incendios. Cuando todos son desalojados, el protagonista se reencuentra con Ulf, quien se convirtió en bombero. Ambos se dan cuenta de que han cambiado mucho, pero siguen maravillados por Victoria. Por la noche, la vieja pandilla se reúne por completo en el bar local, donde David confirma que Gary sigue pasado de peso y Alan aún puede meterse el puño en la boca. La conversación los lleva a hablar de Roscoe, quien según sus amigos fue internado en un terrible reformatorio por robar la roca lunar. Luego de años en ese lugar descubrió que sus padres abandonaron la ciudad, así que creció en un orfanato. Todo eso explica por qué Roscoe es tan distinto ahora. Hablando del ex bravucón, justo ahora está llegando a su casa, donde sus hijos desobedientes causan desastres y su esposa se queja de su mediocre salario. El único que le da tregua es el pequeño Kirby, quien le muestra que está haciendo tarea para el profesor Leary. Apenas escucha ese apellido, el rostro de Roscoe adopta una expresión macabra, pues su víctima favorita ha vuelto. Al día siguiente, Roscoe comienza a perseguir a David por los pasillos de la escuela, hasta que él exclama que ya son adultos y no deberían seguir con esas tonterías. En respuesta, Roscoe solo le entrega el bolígrafo que se le cayó, pero apenas un David arrepentido lo recibe, le sonríe para mostrarle su colmillo. Desde ese momento, el protagonista asiste al trabajo con cierta paranoia, aunque su archienemigo no aparece por ningún lado. En eso se topa con Kirby colgado en su casillero, cortesía de Ben. Para compensar lo que le hizo su hijo, el profesor lo acompaña a casa, mientras le cuenta técnicas para escaparse de los bullies. Estaba teniendo una conversación tan amable con el niño hasta que aparece su padre, Roscoe, quien amenaza con perseguirlo como antaño. Asustado, David echa a correr al bosque, mientras que el bravucón entra a casa riéndose de la broma. Ya en la seguridad del pueblo, el protagonista se cruza con Victoria, quien lo invita al próximo baile escolar, algo que él ha querido desde que tenía 9 años. Al momento del evento, David se enfoca de lleno en su pareja, mientras que Ben y sus secuaces buscan a Kirby. Sin embargo, sus amigos se distraen al ver a su padre bailando con la profesora más atractiva, lo que les parece bastante cool. En eso, Victoria le revela que ha tenido varias relaciones, pero aún no ha encontrado al hombre indicado, lo que le da esperanza a David. Cuando se van a tomar ponche, se encuentran con Roscoe justo al lado, así que el protagonista tira la copa de Victoria, pues cree que el ponche está adulterado. De esa forma, David pasa de ser el profesor más cool al más aguafiestas, causando la decepción de su hijo. Furioso, el hombre confronta a Roscoe, quien aclama que la profesora se estaba interponiendo en su relación personal, y es que el regreso de su víctima favorita le ha devuelto la alegría a su vida. De camino a casa, David se topa con su hijo, quien está de camino al terminal de buses para mudarse con su madre. Entonces su padre le recuerda que no saben dónde está, y ya de por sí fue un error haberse casado con ella, aunque de ahí surgió Ben, así que lo describe como el mejor error que ha cometido. De vuelta en casa, Roscoe pone orden por primera vez en mucho tiempo, incluso lanza el televisor al lago para que dejen de distraerse. Su nueva actitud le parece tan atractiva a su esposa que quiere hacer el amor, así que él echa a sus hijos de casa para no sufrir interrupciones. En clases aparece con el mismo temperamento, aunque uno de los bullies le falta al respeto. Enseguida el carpintero amenaza con aplastar su cara con un enorme disco de esmeril, y el resto sufrirá lo mismo si no acatan sus reglas. Por otro lado, Kirby es llevado ante Ben para darle una paliza, aunque esta vez el muchacho se niega a hacerle daño. Ni el propio Kirby entiende por qué le perdonó, a lo que él responde que aún no supera el divorcio de sus padres. De vuelta con el bravucón, lo vemos colocando unas cuantas trampas en la oficina de David, quien resbala en el piso, se cae de su silla y se cubre con una sustancia negra al usar el teléfono. Furioso, se dirige a vengarse de su enemigo, quien le hace tropezar en un pasillo, pero él le devuelve el favor más adelante. Todo esto frente de sus hijos, quienes apenas se acaban de hacer amigos.
Finalmente, el protagonista consigue llegar con el director para reportar el comportamiento de Roscoe. No obstante, el señor se pone del lado de Roscoe por su antigüedad en la escuela y amenaza con encontrarle un sustituto a David, dado que su actitud paranoica está asustando a los estudiantes. Decidido a finalizar el asunto, el protagonista convoca a su enemigo, al viejo balancín, por la noche. Ahí Roscoe confiesa que siempre lo ha perseguido con la esperanza de que se defienda por una vez, aunque David menciona que lo hizo en una ocasión, cuando lo delató por robar la roca lunar. Precisamente por eso Roscoe perdió su infancia, por lo que golpea a su víctima en las partes nobles con el balancín y empieza a perseguirlo. Enseguida, David trata de esconderse en el taller de la escuela, mientras que Roscoe le cuenta las maldades que sufrió en el reformatorio, donde fue tratado como un criminal juvenil. Cuando logra encontrar a su objetivo, dispara un montón de clavos a su alrededor, aunque su arma se desconecta, lo que David aprovecha para seguir huyendo. En el gimnasio trepa hasta lo alto de una cuerda para esconderse, pero su enemigo empieza a quemarla. David no tiene otra que subirse a las vigas hasta salir por la ventana del techo. La persecución se traslada al bosque, donde Roscoe se resbala y su pie queda atorado bajo una piedra. David aprovecha para seguir corriendo, aunque en el puente sobre la cascada encuentra su figura decapitada de Evel Knievel. Debe vengarse por ella. Armado con un palo de madera, le planta cara al bravucón, quien en su intento de esquivar los golpes termina cayendo por la cascada. Arrepentido, David decide entregarse en comisaría, pero su amigo Ulf lo intercepta y le promete que borrará las pruebas. Al regresar a casa, se encuentra con su hijo viendo televisión junto a Kirby, quien le pregunta por el paradero de su padre. Mientras trata de conciliar el sueño, David es despertado por Roscoe, quien no murió tras la caída, pero quiere seguir peleando. En medio del conflicto, sus propios hijos señalan que arreglaron sus diferencias, por lo que ellos deberían hacer lo mismo. Gracias a eso dejan de pelear y se escuchan como personas racionales. Entonces, Roscoe confiesa que robó la roca lunar porque quería ser astronauta, aunque en el fondo sabía que jamás lo lograría. En respuesta, David le pide que no se menosprecie, pues Kirby es la prueba de que es un gran padre. Además, se percata de que se rompió su peculiar diente, por lo que Roscoe menciona que Colmillo se ha ido para siempre. Al final del otoño vemos a David empacando sus cosas para irse a Nueva York. Entonces Victoria lo despide con un beso, esperando reencontrarse en ese lugar. Roscoe también aparece para despedirse, obsequiándole una figura nueva de Evel Knievel. Entonces David le da un apretón de manos al que alguna vez fue su mayor pesadilla, pero ahora es su gran amigo. Sin embargo, Roscoe empieza a perseguirlo en la carretera junto a su familia y su casa rodante. Ya saben, no hay que perder las costumbres. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.